Daniel Isaacs nos lleva al siglo XIX, a un lugar exótico para el siglo XIX como es la India y a un momento interesante en la historia que es el descubrimiento de la fotografía. El libro es Un hombre que hacía retratos, es su primera novela y además Daniel no solamente es escritor sino que además es fotógrafo, aunque como fotógrafo tiene otro nombre, Patricio Rey. Aquí, Patricio, hay una banda acá que se llama Patricio Rey, es muy parecido a tu nombre. Desde que llego al aeropuerto ya el chico de la aduana me lo dice. Sí. De modo que estoy acostumbrado. Bien, vamos a estar pasando algunas imágenes, algunas fotos de sus exposiciones y de sus fotografías en la pantalla. Yo no sé por qué llamándote Patricio elegiste llamarte Daniel, pero bueno, qué sé yo, mala suerte, esas cosas pasan. ¿Cómo estás? Gracias por venir al auditorio de Grandes Libros. Muchas gracias a ti por Voy a poner los libros así y después el de las fotos los vamos a ir mostrando. Esta foto también es tuya. Sí, es correcto. Contanos un poco de Un hombre que hacía retratos. ¿Cómo llegaste a la historia de estos dos hermanos en la India que descubren la fotografía? Bueno, en realidad la fotografía se inventa en Inglaterra y en Francia también. El desarrollo es entre Francia e Inglaterra. Son los dos pioneros en 1839. El tema de la India es un tema de las migraciones que había por la colonización que la Gran Bretaña estaba practicando en prácticamente, y valga la redundancia, en todo el mundo. Y en sus colonias en Asia, estaba en India y en otros puntos en los que la fotografía tuvo que viajar como un invento grandioso del siglo XIX a través de determinados fotógrafos que fueron héroes y pioneros que abrieron esa brecha. Y esta es una historia que sucede allí y que termina en Brighton, porque en realidad es un cruce de dos personas, un británico en la India y un chico de la India en la Gran Bretaña. Entonces es un poco un texto que explora esa época, explora esos personajes y ese invento tan increíble como fue el de la fotografía. La migración es un tema que además en tu autobiografía funciona, digamos, ¿no? Sí, un poco. Digamos que he sido extranjero allí donde he vivido. Esto ya estoy acostumbrado un poco, ¿no? Bueno, pero tu casa está en Barcelona hoy o está en Milán. Está en Milán. Sí. ¿Te sentís que tu casa es esa o tu casa es el lugar en donde estás? Ahora mismo siento que mi casa es Milán. Estoy identificado con la realidad que vivo. Normalmente me hago a la realidad que tengo, porque es como tiene que ser. Y en cada lugar siempre hay cosas que son fascinantes, ¿no? Y evidentemente la cultura italiana, ahora, por las circunstancias de mi vida que me han llevado allí, me interesa muchísimo. Daniel nació en San Juan, en la provincia de San Juan, pero también estuvo viviendo en Buenos Aires, en Colombia también. Sí, yo no sabía si San Juan era San Juan de Puerto Rico cuando claro. Dice. Es el equívoco de San Juan por tu circulación por América Latina. Podía ser también San Juan de Puerto Rico. Sí, podía. En Barcelona viviste 30 y pico de años. Sí, ¿Y en Milán hace cuánto? Tantos años, si empiezas a echar la suma, me caen todos a mí. En Barcelona, en Milano 1 año y medio, 2 años. ¿Qué te llevó a Italia? Una mujer maravillosa. Ese es el problema de todos. Una mujer estupenda y ahora tenemos una nena de 1 año. Y bueno, son razones más que poderosas para amar una tierra, ¿no? Sí, claro. Pero cuando fuiste a la ficción elegiste la India, no elegiste ningún lugar en donde hayas vivido. En Londres no viviste. No, y tampoco he vivido en la India y tampoco... ¿Sabes qué pasa? Para mí en la literatura el espacio es más mental. Yo quisiera trabajar con un concepto abstracto en lo posible, como si te digo ahora tú estuviste en Tanzania, tú me dices no. Y bueno, puede ser que tú puedas hacer una película pensando en una tierra, en el África, porque tienes elementos para entender qué es el África, aunque no hayas estado, como si está en el Japón. La idea que tú tienes del Japón es un territorio ordenado, con una cultura, una comida. Y sí, entonces imaginario. Para mí los escenarios, por lo menos de las cosas que yo escribo me gusta trabajar con elementos abstractos y más bien
centrarme en el desarrollo de la historia y sobre todo en la literatura, ¿no? No soy muy de escribir, por eso no me salen libros de 700 páginas, porque creo que también la persona que está leyendo tiene que construir un poco la novela, ¿no? No se la puedes dar tan masticada tampoco. En Un hombre que hacía retratos hay un concepto acerca de cómo en Oriente la palabra y el dibujo van asociados, de hecho, con la palabra caligrafía. Sí, es correcto, sí. ¿Eso es un poco, también tiene que ver con tu autobiografía de nuevo? Tiene que ver porque soy un gran aficionado a la caligrafía. De hecho, es una práctica que todos los días de mi vida hago. Escribo es casi como si fuese alguien que hace gimnasia o se levanta por la mañana y hace, no sé, arte marcial. La caligrafía siempre me impresionó, me encanta, y además ordena la mente, la cabeza. Cuando estás trazando una F, estás pensando en una F, ¿no? Y es realmente apasionante, es una práctica apasionante. La he aplicado en la fotografía, de hecho las fotografías que estoy haciendo actualmente. Que no son estas son un poquito más antiguas. Sí, estas son más, esto pertenece a otra época, pero muchas... Bueno, esta es la portada del libro. Correcto, muchas de estas fotografías me sirven para escribir en ellas. Dejo espacios y escribo en caligrafía. Volviendo a la novela, la caligrafía es algo que en Oriente tiene una gran importancia. El concepto de belleza y el concepto de dibujo tienen mucho que ver con la manera de escribir. Entonces es algo que es transportable a su, digamos, a su identidad y a su mística. Por lo tanto, el personaje de mi novela, que es Tarak, que es un chico que entiende en la fotografía su mística, aplica en ella un poco esos valores tan propios de la caligrafía, que a fin de cuentas es belleza, ¿no? Bueno, el personaje es él, pero el narrador es el hermano. Sí, es correcto. Ahí hay una vuelta de rosca de narrar en primera persona, pero contando la historia de otro. Sí, sí. El tema del narrador, en este caso, quería un narrador que fuera un poco, que se pudiera diluir a veces en omnisciente, en aquel que lo sabe todo. Porque su hermano, en lo particular, cuando habla de su familia, cuando habla de él, es muy preciso en las cosas que cuenta. Y luego se diluye, como te digo, en un narrador que tú no sabes muy bien quién está narrando, ¿no? Ese papel me gusta que tenga esa fluidez y que el espectador, en este caso el lector, vaya componiendo un poco ese rompecabezas en su mente, ¿no? Con la historia que se le cuenta. Una de las cosas que hay en el libro es toda la historia de la fotografía desde el daguerrotipo en adelante. ¿Cómo se trabaja esa parte histórica? Yo, por supuesto que me parece que hay una investigación muy fuerte atrás, pero no está la investigación planteada como Wikipedia, pasó esto, sino que hay un trabajo muy grande con la información. Claro, porque, ¿sabes qué pasa? Que la historia es Wikipedia, la historia que nos enseñan, que encontramos. Yo recuerdo a mi padre venía con unos tomos los días viernes a la casa de Salvat de la historia, y cada viernes traía un pedacito de historia, y hasta que completó los 12 y tuvimos toda la historia, ¿no? Y es interesante porque tienes a los romanos, tienes a los griegos, toda la Revolución Francesa, pero esa no es la historia. La historia es otra cosa. Tuve un profesor de historia, que además era muy buen profesor, que un día apareció el hombre con un crayón negro trazó una línea horizontal por todo el salón y nos dijo: esto es la historia, esta es la historia, es una raya que tiene unos cortes que son los hechos que han sucedido. La Revolución Francesa está aquí está la Guerra Civil Española, aquí está, etcétera. Pero en realidad no es la historia eso. Si uno se pone a pensar, la historia verdadera es la que le sucedió a tu bisabuelo, a tu abuelo en la Guerra Civil. Esa es la historia de las personas. Entonces, para contar algo como la historia de la fotografía, sin que resulte un trabajo de Wikipedia, debes contar una historia. Entonces, esa historia puede estar dentro de
de ambientada, por llamarlo de alguna manera, que es una palabra que no me gusta mucho, pero bueno, puede estar, vivir dentro de esa época y así cuentas la historia de la fotografía a través de un personaje, ¿no? ¿Por qué dos nombres distintos para el narrador y para el fotógrafo? ¿A qué te refieres, perdón? Daniel Isaacs, Patricio Rey. Bueno, son dos proyectos diferentes. Yo he sido Patricio Reig, en realidad Reig porque es catalán. Bien. La IG, como aquí en Argentina que hay muchos Puig y llaman Puig, mal llamado porque en realidad es Puig. Reig es igual, la IG es CH en catalán. Y bueno, es el nombre que he utilizado como fotógrafo, el nombre que está en mi carnet de identidad, y luego en mi carnet de identidad también está Daniel Isaacs, que son los que van detrás. Y el escritor se llama Daniel Isaacs y el otro, por llamarlo de alguna forma, se llama Patricio Reig. Tengo gente que me llama Patricio, gente que me llama Daniel, un poco depende del ámbito en el que esté. Pero está bien hacer uso de tener la posibilidad de hacer uso de los dos nombres que para algo deberían haber, para algo me los asignaron. Entonces está bien usarlos, ¿no? No dejarlos simplemente como una tinta plasmada en un pasaporte. Con el libro hay una pintura de época y vos recién decías que te interesaba que el lector completara esa imagen que vos pincelás. ¿Y con las fotografías? También, porque no hago una fotografía relamida, no soy un enfermo del foco, no soy un enfermo de la iluminación. Si tú asistieses a una sesión fotográfica, me interesa mucho la parte humana, la relación que hay con el modelo o la modelo, porque es un poco, ahora veníamos hablando de la paella, es un poco como cuando haces la paella, ¿no? Cuando vas al mercado por la mañana, hablas con la señora o el señor que vende gambas o lo que sea y charlas y te cuenta cómo pescan o cómo hacen, y eso es parte también del plato que tú estás haciendo, ¿no? Por lo tanto, las sesiones fotográficas que hago son... Normalmente ahora hemos hecho algunas en Milano, viene una modelo por la mañana y conversamos, tomamos café, se está ahí. Luego ella misma también hace fotografías, hay una comunicación con la cámara que me interesa mucho porque esta idea del fotógrafo que acribilla a la modelo me resulta repugnante, ¿no? Esta cosa tan ¿no? lleno de, de artefactos que a la pobre la hacen palidecer. Es muy contrario al concepto de la fotografía y muy cercano al concepto, muy lejano del concepto de cómo se hacían en esta época los retratos. Piensa que en el siglo XIX había unos corsetes muy marcados, ¿no? De la tendencia de cómo tenía que ser una fotografía. De hecho, en el libro has visto cuando Tarak recibe las instrucciones de cómo fotografiar, 3/4 de perfil derecho, con mascota, levantada, erguida contra ventana, etcétera. Y eso le quitaba evidentemente frescura, pero era un poco como lo que hacen hoy los fotógrafos, ¿no? Sin embargo, este chico lo que hace es que encuentra de repente en la cámara la posibilidad de expresar o de mostrar una realidad muy dura que había en su tierra, y lo hace de una manera natural, tanto que las personas que son fotografiadas ni siquiera se enteran de que es una cámara, tienen un artefacto ahí delante que en teoría sirve para no sé, para captarlos, pero no lo saben. Entonces digamos, esa frescura dará la calidad de esas fotografías, y eso un poco busco en la fotografía. Me gusta que la misma modelo se comunique no tanto conmigo como, ¿no? Yo soy yo, el fotógrafo. Y en realidad no se va a comunicar conmigo, porque cuando tú tienes un retrato del siglo XIX, no se está comunicando con el fotógrafo, se está comunicando contigo, que los están mirando 170 años después, y ni siquiera conmigo, porque yo desapareceré. Y es una de las cosas que plantea la novela, ¿no? Con quién se comunica, y ese planteamiento del tiempo me interesa mucho. Entonces, si lo puedo plasmar en la foto. ¿Quién es el modelo de Tarak? ¿Nadal podría ser un modelo?
Nadar, bueno, en la economía de los medios sí, sí, porque de hecho Tarak tuvo un maestro que fue Lanton. Lanton es un fotógrafo también inventado por mí, pero representa, digamos, una manera de hacer la fotografía del 19, pero con una cierta libertad, que tenía que ver con nadar, o tenía que ver con Saroní, Napoleón Saroní, o con Feliz Beato, algo de Feliz Beato cuando está en Oriente, y con algunos de los fotógrafos que practicaban una austeridad un poco en contra de los corsetes que había en la época victoriana, que como podrás imaginar eran tremendos, ¿no? ¿Y quiénes son tus modelos? Digo, tus Chicas, padres, ¿no? No, sí. no, me refiero a tus modelos de fotógrafo, tus padres. Sí, ¿en cuanto a qué, perdón? Como fotógrafo, ¿a quiénes tenés como padre, a quién tomas como influencia? Bueno, uno en realidad se nutre de muchas cosas, ¿no? Pero yo te diría que de los fotógrafos contemporáneos que me interesan, Sally Mann, por ejemplo, me interesa mucho. Esta fotografía casi sucia, casi hecha de una manera tan precaria. Algunos de los fotógrafos que trabajan fotografía un poco precaria me interesan bastante, ¿no? Hay Por varios. eso la estenopeica, que veíamos algunas fotos que usabas una cámara Sí, así. sí, bueno, yo casi me he doctorado en la estenopeica. He trabajado muchísimos años, tengo una batería de cámaras estenopeicas. ¿Las haces vos? Bueno, algunas de ellas las he hecho, sí, pero tengo bastantes compradas, bastantes que me hacen algunas casas que son estupendas y bueno, ¿Y después las revelás vos mismo? sí, Pero la absolutamente. estenopeica es una cámara que se usa con rollo, además. Sí, 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 o con placa también, Claro. como tú quieras. Pero sí, es una imagen realmente fascinante y es una práctica ahora porque estás viendo esto, pero tengo varios catálogos de fotografía estenopeica que me ha encantado, me ha interesado como concepto, ¿no? Y la precariedad y sobre todo la simpleza con la que se puede trabajar. Creo que vale la pena hacer una reflexión en cuanto a quitarnos cosas de encima, ¿no? A mí no me interesan mucho los lentes, ni esféricos, ni estas cosas no me interesan, ¿no? Casi que, te digo, trabajar con cámaras de 1900 o 1910 es maravilloso, ¿no? Porque es como si tú vuelas y vuelas un biplano de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que tienes elementos que son la aviación o son y en esto es simplemente una lente, un fuelle y una placa, ¿no? Esta respuesta me parece que es lo que da la mayor proximidad entre el fotógrafo y el escritor. Porque la novela es una novela que tiene un rigor histórico, un género de una experimentación más bien clásica, donde lo importante está en el foco de la historia que se cuenta y Correcto. no en todo el barullo que va alrededor. Correcto, sí, es un poco la idea. Cuido mucho la escritura y sobre todo la dejo reposar y la voy leyendo. Me interesa también la música, la leo y me grabo. Soy adicto a grabar los capítulos y escucharlos, caminar, ir, por ejemplo, al Parque Sampione en Milano, me llevo los casquitos y voy escuchando un poco el capítulo 9 entero, de principio a fin, y ahí descubro los picos que hay de las palabras que se me juntaron demasiado, de repente un acento que está bien, bueno, en fin, virtudes y como todo en la vida, Sí, curioso y carencias, ¿no? curioso que le pones el tono, el ritmo, ¿no? El fotógrafo que mira más la música del texto. Sí, sí, sí. Sí, porque si te pones a pensar, tampoco los límites entre las disciplinas no están demasiado marcados, ¿no? ¿Dónde termina la cocina y empieza el arte? ¿Dónde termina el arte y comienza la arquitectura? ¿Dónde comienza el dibujo? No sé, todo es un poco lo mismo. A nosotros nos acostumbran o nos hacen pensar que las cosas tienen que ir a las academias y que las universidades. Yo soy fotógrafo, entonces como soy fotógrafo llego hasta aquí y ya está. Pero el fotógrafo también escribe o no es un alma o debería ser un alma muy muy proclive a la humanidad, a lo humano, ¿no?
Daniel, muchas gracias por haber pasado por el nada. auditorio de Grandes Libros. Ha sido un placer leerte y hablar contigo. Muchísimas gracias a ti, un placer. Gracias. Ole, esta vez te agarré.